cinemática en una dimensión. Entonces, tenemos la clase de hoy, que es cinemática en una dimensión. La clase del día 22, la semana que viene, es cinemática en dos dimensiones. Y el 29 ya es el parcial, ¿sí? Valentín, yo respondí eso. Dije que no, no hace falta que hagan la parte práctica. Vienen y rinden el teórico únicamente, ¿sí? Bien, arrancamos con la clase entonces. En la clase de hoy va a ser cinemática en una dimensión, la clase que viene va a ser cinemática en dos dimensiones y el lunes 29 ya tienen el parcial eh, para rendir el parcial que es presencial. Después se les va a decir bien el horario y el aula, ¿sí? Inicialmente es el 29 a las 15 horas, pero puede haber un poco de más o menos diferencias en el horario. ¿Qué vieron? ¿Han visto ya cinemática en el teórico? No, profe. Lo empezamos a ver, si no me recuerdo. No, ¿No lo profe. vieron? ¿No? No, no, no lo vimos. ¿Qué han llegado a ver en el teórico? En estática, profe, creo que estamos. Estática, bien. Bueno, cinemática es un tema bastante sencillo porque en realidad ustedes lo han visto, no todo, pero bastante en el ingreso, ¿sí? Em, entonces, vamos a ver dos tipos de movimiento. Lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme o MRU, como el nombre lo indica, es un movimiento en línea recta y es uniforme porque es a velocidad constante, ¿sí? El hecho de que sea a velocidad constante significa que la aceleración vale cero. Es decir, no hay cambio de velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿cómo es que se calcula la posición en los movimientos rectilíneos uniformes? Se calculan como posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esa es la forma de calcular la posición en el MRU. Y la velocidad va a ser una constante y la aceleración siempre es cero, ¿sí? Estos son los gráficos típicos que ustedes van a tener en un MRU. Si yo grafico velocidad versus tiempo, vamos a tener una línea recta. ¿Por qué? Porque la velocidad es siempre constante. Puedo tener una recta que está por encima del eje de las abscisas cuando la velocidad es positiva, o puedo tener una recta que pasa por debajo del eje de las abscisas cuando la velocidad es negativa, ¿sí? Y el otro gráfico típico de los MRU es el gráfico posición versus tiempo, donde vamos a tener una línea recta con pendiente distinta de cero, a diferencia del caso anterior. Donde si ustedes recuerdan, la ecuación era que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, donde cuando ustedes tienen estas gráficas, la pendiente es la velocidad. La pendiente es la velocidad. El tiempo es la variable independiente, que es lo que ustedes generalmente conocen como X, y X sub 0 o la posición inicial es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces fíjense, tengo la ordenada al origen y la pendiente va a estar dada por la velocidad. ¿Bien? Esto tiene una pendiente positiva porque la velocidad va creciendo, perdón, porque la velocidad es positiva, entonces va aumentando la posición, mientras que acá la pendiente es negativa cuando la velocidad es negativa. ¿Sí? En este otro ejemplo. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el MRV? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el otro movimiento que vamos a ver, tiene la particularidad de que si bien es en línea recta, al igual que el de recién, ya la velocidad no es más constante,
sino que va variando la velocidad en función del tiempo. Puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Eso depende de cómo es la aceleración. Y como la velocidad cambia, vamos a tener en estos casos que la aceleración es distinta de c. La aceleración es constante, pero es distinta de c. Cuando la aceleración es positiva, vamos a ver que la velocidad va aumentando, pero cuando la aceleración es negativa, vamos a ver que la velocidad va disminuyendo, es decir, el cuerpo se va a ir frenando. Entonces acá ya no vamos a tener las mismas ecuaciones que teníamos en el MRU, sino que vamos a tener otro tipo de ecuaciones un poquito más complejas. Por ejemplo, la posición se va a calcular como la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T cuadrado, donde A es la aceleración. La velocidad a un tiempo t se va a calcular como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y si quiero calcular la aceleración, se calcula como un cambio de velocidad en función del tiempo. Es decir, la aceleración es un cambio de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Otra ecuación que tienen en el MRU es esta que relaciona las velocidades con la aceleración cuando no se tiene el tiempo como dato, que es que la velocidad a un tiempo determinado al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por x menos la posición inicial. Esa ecuación la van a usar exclusivamente cuando no tengan el tiempo como dato. ¿Sí? Bueno, estas son algunas de las gráficas que tienen el MRV. La velocidad versus el tiempo va a ser una recta cuya ordenada al origen es la velocidad inicial y la pendiente va a ser la aceleración. Recuerden de esta ecuación. Si la aceleración es positiva tendrán un gráfico como este, pero si la aceleración es negativa van a tener un gráfico como este. La ecuación de la posición es esta de acá, entonces para graficarla van a tener una parábola, fíjense que es una cuadrática, y si grafican aceleración versus tiempo, tienen una función constante, es decir, una recta sin pendiente, como tienen acá, que donde es la aceleración es positiva o la aceleración es negativa según el caso. Sí, puede ser que les pregunte, la velocidad media o instantánea, generalmente acá cuando calculamos son velocidades instantáneas con esta ecuación, porque son velocidades a un determinado tiempo, pero si yo les pregunto la velocidad media es el promedio de las mismas, digamos. Pero generalmente cuando usan estas ecuaciones, esta velocidad es una velocidad instantánea, es una velocidad a un tiempo determinado, ¿sí? ¿Está claro, Mauro? Bien. Entonces acá tenemos las diferencias, las ecuaciones que tienen en el MRU y el MRV. ¿Sí? En el MRU la aceleración vale 0, mientras que en el MRV la aceleración es constante, pero es distinta de 0. En el MRU la velocidad es constante porque la aceleración es 0. Mientras que en el MRV la velocidad va a ir cambiando a lo largo del tiempo y se puede calcular. Si tenemos el tiempo con esta ecuación, que es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, o si no tenemos el tiempo con esta otra ecuación, que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 por A por X. ¿Sí? Donde esto es el desplazamiento. ¿Sí? Esta fórmula es la misma que esta, ¿no? Es la misma que esta, nada más que este término lo paso sumando y se considera que este es 0 generalmente, ¿sí? Pero es la misma. ¿Bien? Y acá les muestro la diferencia de cómo calcular la posición en un MRU. La posición se calcula como posición inicial más la velocidad por el tiempo, mientras que en un MRV la posición se calcula como posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de A por T cuadrado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esto es un ejemplo típico. Cuando tomo, por ejemplo, o sea, si no les toca en el primer parcial, les va a tocar en un recuperatorio probablemente. Me gustan mucho este tipo de ejercicios con gráficos, ¿sí?
Entonces, fíjense, dice, dado el siguiente gráfico de la velocidad de un móvil en función del tiempo, velocidad en metros sobre segundos versus tiempo en segundos, calcular el espacio total recorrido, la velocidad media y hacer el gráfico de la aceleración en función del tiempo. Bien. Y acá lo que tenemos que hacer primero es hacer un poco de un análisis de qué es lo que tenemos en el movimiento de esta parte, ¿sí? Fíjense, tenemos inicialmente el móvil arranca en 50 metros sobre segundos y durante 10 segundos va disminuyendo su velocidad hasta llegar a 10. Por lo tanto, en el tramo 1 podemos decir que es un MRV, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia en función del tiempo, ¿sí? No, Luciano, no les suelo hacer el gráfico. Les doy el gráfico para que ustedes lo interpreten. Bien. En el segundo tramo de este vehículo, fíjense que desde los 10 segundos hasta los 30 segundos, el móvil permanece con una velocidad de 10 metros sobre segundos. En el tramo 2, ¿qué tipo de movimiento es entonces? MRU, profe. Es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Porque la velocidad es constante, no varía en función del tiempo. En el tramo 3, ¿qué piensan? MRU. Es un MRV con aceleración positiva. ¿Por qué saben que es con aceleración positiva? Porque está incrementando la velocidad. Porque la velocidad aumenta en función del tiempo, perfecto. Y en el tramo 4, MRU. bien, porque la velocidad es constante. Entonces, vamos a dividir lo que es el movimiento de este móvil en los 4 tramos. Vamos a ver qué ocurre en el primero, qué ocurre en el segundo, en el tercero y en el cuarto. ¿Bien? Entonces, para saber, me pide primero calcular el espacio total recorrido. Entonces vamos a calcular el recorrido que hace en cada tramo. ¿Bien? Entonces, en el tramo 1, fíjense, arranca con una velocidad inicial de 50, esta es la velocidad inicial. Llega a una velocidad final de 10. ¿En cuánto tiempo hace eso? En 10 segundos. En 10 En 10 segundos. segundos, en un transcurso de tiempo de 10 segundos. ¿Bien? Entonces fíjense, velocidad inicial 50, velocidad final 10, en un transcurso de tiempo de 10 segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque yo para calcular la distancia recorrida, si ustedes se acuerdan en el MRV, la distancia recorrida se calcula como posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T al cuadrado. Necesito conocer la aceleración. Como no la tengo, lo primero que voy a hacer es calcular la aceleración. ¿Cómo se calcula la aceleración de esta ecuación? Pueden despejar A. Y fíjense que A es velocidad final menos velocidad inicial sobre el transcurso del tiempo. Entonces fíjense, velocidad final es 10, velocidad inicial es 50 y el transcurso del tiempo son 10 segundos. Si hacen 10 menos 50 dividido 10, les va a quedar que la aceleración es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Les hago una aclaración. En física es tan importante el número como la unidad. Si ustedes vienen un parcial, me ponen que la aceleración es menos 4. Si esto salía 2 puntos, les voy a dar un solo punto. Porque yo no sé si es menos 4 kilómetros por hora al cuadrado, no sé si es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, no sé qué, o sea, no es lo mismo menos 4 segundos que, si ustedes están calculando tiempo, 4 segundos que 4 minutos que 4 horas. Entonces, la unidad es tan importante como el número, como la magnitud, ¿sí? Entonces, presten atención a las unidades, ¿sí? Bien, ¿por qué me da negativa la aceleración? Porque está disminuyendo la velocidad. Bien, entonces es lógico que me dé una aceleración negativa. Una vez que tengo la aceleración del primer tramo, está la aceleración del primer tramo. Calculo la distancia recorrida en el primer tramo. Entonces, posición inicial, que siempre la voy a considerar 0.
la velocidad inicial del tramo 1, que es 50, el tiempo del tramo 1, que son 10 segundos, más un medio por la aceleración, que es menos 4, por el tiempo del tramo 1 al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Cuando ustedes calculan eso, les da que en el tramo 1, el móvil recorre 300 metros. Ahora vamos a hacer lo mismo con el tramo 2. ¿Pero qué pasa en el tramo 2? ¿Qué tipo de movimiento es? Es MRU. Es un MRU, o sea que va a ser más fácil. Porque en el MRU, ¿cuánto vale la aceleración? 0. 0. Entonces, en el MRU, en el tramo 2, estamos acá, que es un MRU, la aceleración vale 0, o sea que las ecuaciones son más fáciles. ¿Cómo calcula la distancia? Es como la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esa es la ecuación para calcular la distancia recorrida en el tramo 2. La velocidad del tramo 2 son 10 metros sobre segundos. ¿Y cuál es el tiempo del tramo 2? 20. 20. 20 segundos. Principal error que tienen acá, porque es el delta t. O sea, no es 30 segundos, porque durante 30 segundos no está en el tramo 2. El tramo 2 ocurre desde el tiempo 10 hasta el tiempo 30, es decir, durante 20 segundos. O sea que el tiempo del tramo 2 son 20 segundos. 20 segundos. Ojo con eso, ¿sí? Entonces me va a quedar. Acá tienen dos opciones. Ustedes pueden considerar que la posición inicial es la del tramo anterior, que en este caso sería 300, o bien pueden considerar todas las posiciones iniciales 0 y después al último le suman. Esto es como ustedes quieran. Yo acá las voy sumando. Entonces, como el tramo 1 recorrió 300 metros, yo voy a contar los 300 metros, voy a partir de la posición inicial los 300 metros que dejó el tramo 1. La velocidad del tramo 2 son 10 metros sobre segundos y el tiempo son 20 segundos. Entonces acá me da lo recorrido hasta el tramo 2. Acá tengo incluido lo que recorrí en el tramo 1 y en el tramo 2. ¿Bien? O sea, en el tramo 2 en realidad estoy recorriendo 200 metros. ¿Sí? Sumado a los 300 del tramo 1 me da 500 metros. Bien. Vamos al tramo 3. El tramo 3 nuevamente es un MRV, pero ahora la velocidad aumenta, o sea que yo tengo que, cuando calcule la aceleración, voy a esperar de que sea positiva. Y fíjense, la aceleración la voy a calcular como velocidad final, que es 30, menos velocidad inicial, que es 10, sobre 20 segundos, porque va desde 30 hasta 50, es decir, 20 segundos. Entonces 30 menos 10 sobre 20 le va a dar que la aceleración del tramo 1 es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y está bien que sea positiva porque la velocidad aumenta. Una vez que tengo la aceleración, pues la ecuación que tienen acá, que es posición inicial más la velocidad inicial en el tramo 3 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, calculan la distancia recorrida. Acá de nuevo, como posición inicial, voy a considerar los 500 metros en los que dejé el tramo 1 y el tramo 2. La velocidad del tramo 3, la velocidad inicial, son los 10 metros sobre segundo, por el tiempo que son 20 segundos, más un medio de la aceleración, que es la que acabamos de calcular que daba 1, por 20 al cuadrado. Y eso da 900 metros. Es decir, acá tenemos 300 del tramo 1, 200 del tramo 2, y tenemos por ende 400 del tramo 3. ¿Sí? Por último, el último tramo, el tramo 4, es un MRU, donde la aceleración es 0, por lo tanto la posición se calcula como posición inicial más la velocidad por el tiempo. Posición inicial vamos a considerar los 900 metros, la velocidad son 30 y el delta t son 10 segundos, porque vamos de 50 a 60, es decir, 10 segundos. Y eso les da que la distancia total recorrida es 1200 metros. Se recorren 300 metros en el 1, 200 metros en el 2, 400 metros en el 3
y 300 en el 4. Y si suman todos eso, les da los 1400 metros que recorren este móvil hasta los 60 segundos. ¿Quedó claro hasta acá? En Sí, el profe. parcial también hay que poner los tramos así, los metros, como lo puso No, usted. eso es como ustedes. Esto es porque por ahí hay muchos que consideran como posición inicial 0, entonces van calculando lo que se desplaza cada tramo, y si lo hacen así, lo que tienen que hacer es sumarlo al último, y van a obtener lo mismo. ¿Sí? Mientras ustedes entiendan lo que están haciendo y contesten lo que uno les pregunta, no hay problema. Bien. Lo otro que les pedía es la velocidad media. Entonces, para calcular la velocidad media, se calcula la distancia total recorrida sobre el tiempo total. Entonces, recorrieron 1200 metros en 60 segundos, eso les da una velocidad media de 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Eso es como una velocidad promedio. ¿Sí? Y por último, el ejercicio les pide un gráfico de aceleración en función del tiempo. Fíjense, aceleración en función del tiempo. Entonces, fíjense, el tramo 1 teníamos una aceleración de menos 4 metros sobre segundos y el tramo era de 0 a 10. Entonces, de 0 a 10 tienen una aceleración negativa en menos 4. En el tramo 2 era un MRU, por lo tanto la aceleración es 0 y duraba desde los 10 hasta los 30 segundos. Entonces, de los 10 hasta los 30, la aceleración es 0. Desde los 30 hasta los 50 era el tramo 3, donde la aceleración valía 1. Entonces, de los 30 a los 50, la aceleración valía 1. Y los últimos 10 segundos era un MRU con aceleración 0. Y ahí tienen el gráfico de aceleración versus tiempo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con Sí, esto? profe. Bien, No. perfecto. Bien. ¿Qué otro tipo de movimientos? O sea, dentro de lo que es la cinemática en una dimensión, yo les dije, tienen dos tipos de movimientos principales, el MRU y el MRV. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dentro de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ustedes tienen un movimiento que es el llamado caída libre o tiro vertical. No son iguales, pero son muy parecidos. La caída libre es sencillamente agarrar un objeto y soltarlo y dejar que caiga hasta el suelo. ¿Sí? Eso es un cuerpo en caída libre. Vivian, perdón, ahí hacían una pregunta en el chat sobre eh, por qué en el tramo uno no usa un medio en la fórmula. Perdón, antes que sigas con caída libre. Sí, sí, usa un medio de la fórmula. ¿Cómo que no? Acá está. Respondí la pregunta, Néstor. Bien. Sí, el MRV, la fórmula es siempre la misma, ¿sí? Bien. Entonces, en la caída libre. Ay, perdón. En la caída libre es cuando ustedes tienen un cuerpo y lo sueltan y cae de forma libre. Y por la única razón por la cual caen es porque por la acción de la gravedad. Bien. Mientras que el tiro vertical, ustedes pueden tirar un objeto hacia arriba, para lo cual, para que el cuerpo vaya hacia arriba, tienen que impulsarlo con una velocidad inicial. O bien pueden impulsarlo con una velocidad inicial hacia abajo. Pero los dos movimientos se rigen por las mismas reglas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? En la caída libre y en el tiro vertical, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Dónde? ¿Qué particularidad tiene? Donde en lugar de hacerlo en el eje horizontal, va a ser en el eje vertical. Bien. Entonces, en lugar de hablar de X, vamos a hablar de Y. O sea, porque en el desplazamiento, en vez de hacerse horizontal, que hablamos en X, va a ser vertical y por eso vamos a hablar de Y como desplazamiento. Y además donde la aceleración va a ser la gravedad, que
Si no se dice otra cosa, vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y este signo negativo se refiere a porque siempre va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, estas eran las ecuaciones del MRV. Entonces decíamos, en el MRV hay una aceleración constante, pero distinta de cero. Entonces en la caída libre, la aceleración es la gravedad. ¿Sí? Que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Hay algunos ejercicios donde yo les puedo decir, considere gravedad 10. Pero si no les decimos nada, es 9,8. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en el MRV, la velocidad se calculaba como velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser su análoga en la caída libre? La velocidad es igual a la velocidad inicial menos g por t. Es decir, en lugar de usar aceleración, usamos menos g. Y ese signo negativo es porque va hacia abajo. ¿Sí? En MRV, ustedes tenían esta otra ecuación, que es la que les relacionaba la velocidad y la distancia sin tener el tiempo. Entonces su análoga en caída libre va a ser la misma, nada más que acá va a ser negativo, y acá en lugar de usar A van a usar G, y acá en lugar de usar X van a usar Y. Entonces les va a quedar velocidad inicial al cuadrado menos 2 por G por Y. Ese menos es el de la gravedad, que va hacia abajo. ¿Sí? Y la tercera ecuación, fíjense, que es la de posición, que en lugar de hablar de X, vamos a hablar de Y. En lugar de hablar de X inicial, vamos a hablar de Y inicial, más velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de G por T cuadrado. Ese menos de nuevo por la gravedad. ¿Sí? Entonces fíjense, es un MRV, pero de manera vertical, donde la aceleración es la gravedad. Entonces veamos un ejemplo. Dice, se deja caer. Esto ya me da la idea que la velocidad inicial es 0. Se deja caer una piedra a 45 metros del nivel del suelo. Calcule el tiempo que tarda en llegar y su velocidad antes del impacto. Considerar la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, bueno, fíjense acá, por ejemplo. Tienen como dato la velocidad inicial, la distancia, y les pide calcular el tiempo. O sea, el tiempo no es dato. Entonces, les va a convenir empezar con esta ecuación que les relacionaba la velocidad y la distancia sin tener el tiempo. ¿Sí? Y la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por i menos i inicial. La velocidad inicial es 0, porque como les dije, el enunciado les dice se deja caer. La gravedad es 9,8, es 10, porque aparte acá les dice que son 10. Eso es dato. Y acá fíjense que les dice se deja caer una piedra a 45 metros. Vamos a considerar como la posición inicial igual a 0. O sea, acá lo que les quiero decir es lo siguiente. Esto es un sistema de referencia. Entonces, ¿qué consideran ustedes como inicial y final? Mientras ustedes vean la distancia sea la correcta, no hay problema. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Supónganse que estamos en un edificio que mide 45 metros. Ustedes dicen, bueno, se deja caer una piedra a 45 metros del nivel del suelo. Ustedes dicen, bueno, mi posición inicial es 45. Por lo tanto, si va al suelo, ¿cuál sería la final? Yo pongo como I inicial es 45. ¿Cuál sería la I final? 0. Cero. Entonces ustedes pueden considerar así, es correcto. Entonces, ¿cómo les va a quedar ahí? En ese caso, ustedes acá les va a quedar la I final es 0 menos la I inicial que es 45. Entonces les va a quedar 0 menos 45 es menos 45. Bien, pueden hacerlo así. O bien pueden agarrar y decir, como hice yo acá, voy a considerar que el 0
va a estar acá arriba, y por lo tanto, si el 0 está acá arriba, la final es menos 45. Eso también es válido. O sea, ustedes pueden, es un sistema de referencia y ustedes pueden colocar el 0 donde ustedes quieran. ¿Bien? Pero les va a dar lo mismo, fíjense. Si ustedes ponen, en este caso, yo digo, bueno, la i final es menos 45, la i inicial es 0, entonces fíjense, es menos 45 menos 0 es menos 45, o sea, les da lo mismo. Entonces es indistinto. Entre ustedes usen correctamente el sistema de referencia, lo pueden usar de cualquier manera. Entonces fíjense, la gravedad 10, el i menos el i 0 les da menos 45, entonces ahí ustedes pueden calcular la velocidad. Les va a quedar que la velocidad cuadrada es 900 y cuando despejen la velocidad, esa potencia pasa como raíz. Ojo acá, porque la raíz de índice par de un radicando positivo tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Les va a dar o más 30 y menos 30. ¿Sí? Porque 30 al cuadrado es 900, pero menos 30 al cuadrado también es 900, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué me quedo con la solución negativa acá? Porque es caída libre. Porque el objeto se deja caer. Porque va hacia abajo. Bien, entonces yo los signos negativos los estoy usando para todos los movimientos que van hacia abajo. Entonces la velocidad final es negativa porque va hacia abajo, ¿sí? Entonces menos 30 metros sobre segundo. ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? Arrancó en Sí, profe. 0, porque arranca desde 0, y por acción de la aceleración de la gravedad que va hacia abajo, termina con una velocidad de menos 30 porque va hacia abajo, ¿sí? Bien. Entonces lo otro que me preguntara era el tiempo. Entonces, recordando que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos g por t, esta era la ecuación para calcular velocidad en caída libre, la g vale 30, la velocidad inicial vale 0, la velocidad final vale menos 30, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden despejar el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo despejan el tiempo? El g por t pasa sumando del lado derecho, el b pasa restando del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, y acá el g pasa dividiendo, entonces les va a quedar velocidad inicial menos la velocidad final sobre g. ¿Bien? La velocidad inicial vale 0, menos la velocidad final vale menos 30, ojo ahí, y la gravedad vale 10. Entonces ahí les va a quedar 30 dividido 10, que son 3 segundos, ¿sí? Lo que tienen ahí. Eso es el tiempo que tarda en que esa piedra caiga de los 45 metros y que impacte con una velocidad final de menos 30. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. En las diapositivas que yo les voy, ya tienen cargadas en el aula virtual las diapositivas de la clase de hoy y una clase grabada de otro año, por eso no grabo esta, porque hay una clase grabada con los mismos ejercicios. Tienen varios ejercicios resueltos paso por paso, véanlos a todos, porque lo más probable es que los ejercicios del parcial sean similares, no iguales, similares a los que ustedes tienen en las diapositivas que les pasamos, ¿sí? ¿Está claro eso, no? Por cuestiones de tiempo no llego a darlos todos, pero tienen varios ejemplos para que ustedes puedan mirarlos paso por paso y cualquier consulta me la hacen en la clase que viene antes de arrancar con el otro tema, ¿sí? Está en el aula virtual todos los temas. Acá, mira. Tienen los ejercicios de la guía, la clase de hoy y la grabación de otro año. ¿No la ven? Ya está como cargada. Tienen que poder verla porque está cargada, digamos. Bien, perfecto. El último, perfecto. Perfecto, genial. Entonces se puede ver, fíjate ahí Santiago, de actualizar la página, porque la cargué hoy antes de la clase, pero la tendrán que poder ver todos, ¿sí?
El último tipo de movimiento que vamos a ver en lo que es cinemática en una dimensión son los problemas de encuentro. Los problemas de encuentro son problemas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde van a tener dos o más cuerpos y van a ver el encuentro entre ellos. Entonces, ¿qué particularidad van a tener? Para trabajar con este tipo de ejercicios, lo primero que van a tener que hacer es un gráfico esquemático para poder reconocer las partículas que tienen en su movimiento, identificar el tipo de movimiento que tenga cada una de ellas, es decir, si es un MRU, si es un MRV, y las condiciones iniciales que tiene cada una de esas partículas. Por lo tanto, escribir las ecuaciones de posición de cada móvil, según el tipo de movimiento que tengan, y recordar que en el encuentro la posición de ambas partículas es la misma. ¿Bien? Entonces, vemos un ejemplo. Dice, dos corredores se aproximan uno al otro sobre una pista recta. Tienen velocidades constantes de 4,5 y menos 3,5 respectivamente cuando están separados por 100 metros. Se les pide el tiempo que tardarán en encontrarse y la posición del encuentro. Entonces ahí tienen los dos corredores separados por 100 metros y tenemos que el corredor 1 va con una velocidad de 4,5 metros sobre segundos. Hay un error de metros sobre segundos. Y que la corredora 2, si yo coloqué el positivo en el corredor 1, la corredora 2 va a ser negativo porque va hacia la izquierda, ¿sí? Va a menos 3,5 metros sobre segundo hacia la izquierda. Miren, un ejercicio del ingreso. Sí, es que es un tema que se suele tomar mucho en el ingreso. Cinemática en una dimensión es uno de los temas fundamentales del ingreso, así que debería ser un tema que les va muy bien. Generalmente todos los años les va muy bien en cinemática en una dimensión. Bien. Entonces, importante, si a un corredor que va a la derecha le colocamos el signo negativo, positivo, al que va hacia la izquierda se le colocamos el signo negativo, ¿sí? Entonces, fíjense que los dos corredores, como tienen velocidades constantes, tienen movimientos rectilíneos uniformes, ambos. Es decir, donde la aceleración vale 0. Y por lo tanto vamos a utilizar para ambos corredores ecuaciones de MRU porque es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para el corredor 1 va a ser la posición inicial del corredor 1 más la velocidad del corredor 1 por el tiempo, mientras que para la corredora 2 será la posición inicial de la corredora 2 más la velocidad de la corredora 2 por el tiempo. Y acá es importante el sistema de referencia. Yo voy a colocar en mi sistema de referencia que la posición 0 va a estar acá. Y por ende, acá, ¿qué posición voy a tener? 100. 100. Entonces, la posición inicial del corredor 1 va a ser 0 y la posición inicial de la corredora 2 va a ser 100. Podría haber hecho al revés, y agarré y decir, bueno, la corredora 2 va a ser el 0, por lo tanto el corredor 2 va a ser menos 100. ¿Lo pueden haber hecho así? Sí, también. El sistema de referencia lo ponen ustedes. Por ahí yo sé que les cuesta trabajar con negativos, entonces si pueden evitar los negativos mejor. Pero los sistemas de referencia los colocan ustedes, ¿sí? Bien, entonces, viendo la ecuación del corredor 1, dijimos la posición inicial es 0, la velocidad del corredor 1 es 4,5 por el tiempo. Entonces, en definitiva, la ecuación de posición del corredor 1 va a ser 4,5 por t. T es el tiempo. Mientras que para la corredora 2, la posición inicial es 100 y me va a quedar 100 menos 3,5 por t. Donde el negativo era porque iba hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, en el encuentro, ¿qué va a ocurrir? Que les dije antes. Cuenta. Me escuché. En el encuentro, ¿qué va a ocurrir? Los dos corredores van a estar en la misma posición. O sea, la posición del corredor 1 va a ser la misma que la posición del corredor 2. Y ahí van a poder calcular el tiempo.
Entonces, fíjense. No, no. Hay alguien que tiene el... Lucas Arguello, tenés el micrófono abierto. Ahí estamos. Disculpe, profe. No hay problema. La posición 1 es igual a la posición 2, entonces igualamos. La posición del corredor 1 era 4,5 por T, mientras que la de la corredora 2 era 100 menos 3,5 por T. Igualan, y de ahí llevan todo lo que tenga T para un lado, es decir, este término pasa sumando del lado izquierdo, y todo lo que no tenga T para el otro lado. 4,5 más 3,5 les va a quedar que es 8, son semejantes, entonces los pueden juntar. Esto es como si fuese un 4,5x más 3,5x, los pueden sumar, ¿sí? Entonces les va a quedar que 8 por t es igual a 100, y de ahí pasan el 8 dividiendo, y les va a dar que el tiempo de encuentro es a los 12,5 segundos, ¿sí? Y además les pide la posición de encuentro. Para calcular la posición de encuentro, ustedes pueden reemplazar este valor del tiempo en cualquiera de las ecuaciones de los dos corredores. Entonces, por ejemplo, si utilizan la ecuación del corredor 1, y acá reemplazan por el tiempo 12,5 segundos, les va a dar que la posición de encuentro es a los 56,25 metros respecto a la del corredor 1, ¿sí? Es decir, que se van a encontrar más o menos por acá, a los 56,20 y pico, y es lógico que se encuentren más cerca de la corredora 2 porque va más lento, ¿sí? Entonces es lógico el resultado que obtuvimos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Facundo, ¿empezar de cero la explicación del ejercicio o qué parte? Acá la posición para ustedes calcular el tiempo en el cual se produce el encuentro, ustedes tienen que igualar las posiciones del corredor 1 y del corredor 2. Entonces igualan las dos ecuaciones que acabamos de obtener y de ahí despejan el tiempo. Este término pasa sumando del lado izquierdo, que es lo que hice acá. 4,5 lo suman a 3,5, de ahí sale el 8. Y después el 8 que está multiplicando pasa dividiendo, y de ahí les queda que el tiempo es 12,5. ¿Quedó claro? No hay problema. Bien, vamos a ver un ejercicio más de encuentro y lo libero. Esto es un poquito más complicado, pero es interesante que lo analicen, ¿sí? Dice, el conductor de un vehículo que viaja a 35 metros sobre segundos, lo tengo ahí como vehículo A, observa a otro automóvil que viaja adelante en el mismo sentido a una velocidad de 10 metros sobre segundos. ¿Qué va a ir pasando? A ver, piensen ustedes en la vida cotidiana. Si el que va atrás va más rápido que el que va adelante, ¿qué va a ir sucediendo? Lo voy a alcanzar. Lo va a ir alcanzando, y si no se produce, no se recurre a los frenos, va a colapsar. Entonces, bien, esa es la situación. Entonces, en ese preciso instante aplica los frenos, de manera que su velocidad comienza a disminuir a razón de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese dato? La La aceleración. 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 ¿Y qué le falta a esa aceleración? Es negativa. Signo negativo. ¿Por qué? Porque Porque frena. Porque disminuye. disminuye. Claro. Frena. Porque disminuye. O sea que sabemos que la aceleración del vehículo A es 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Se pide la distancia mínima que debe existir entre ambos vehículos al momento de iniciarse el frenado para que no se produzca la colisión, y el tiempo que demora en llegar justo atrás del vehículo que marcha adelante. Pregunta fundamental, y esta es la principal razón por la cual se equivocan en este tipo de ejercicios. ¿Cuál debería ser la velocidad final del vehículo A para que no se produzca el colapso?
Cero. ¿Hace falta que sea 0? No. No, La esto tiene que ser misma. como máximo. ¿Cuál es el valor máximo de la velocidad que tiene que tener el vehículo A para que no colapse? 10. 10. La Entonces, misma. para calcular la Misma. distancia mínima, a ver, porque yo para que el auto A se detenga, voy a necesitar una distancia mayor que para que el auto A tenga una distancia, una velocidad de 10. Entonces, a mí me piden calcular la distancia mínima. Yo tengo que calcular, entonces, la distancia mínima cuando el vehículo A tenga 10 metros sobre segundos y no 0. ¿Se entiende? Porque a mí me están preguntando la distancia mínima para no colapsar, no para que se detenga, porque no hace falta que el cuerpo A se detenga, hace falta que tenga una velocidad final de 10, que es la que tiene el vehículo B. ¿Bien? Entonces, eso es fundamental, que piensen es de esta manera. Y lo otro es que ustedes se den cuenta que el vehículo A tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, mientras que el vehículo B tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien? Entonces, vamos con las ecuaciones del vehículo A. Yo voy a poner mi sistema de referencia acá. Entonces, perdón. Si yo pongo mi sistema de referencia ahí, la posición inicial de A la voy a considerar 0. ¿Y cuál va a ser la posición inicial de B? Si en mi sistema de referencia yo pongo que la posición inicial de A es 0, ¿cuál sería la posición inicial de B? ¿Nadie? No sé si me cortó internet, ¿están todos mudos o nadie? ¿Cuánto? ¿O qué? 10 sería. Estamos hablando de posición, no de velocidad. Si la posición inicial de A vale 0, la posición inicial de B va a ser la distancia mínima. Porque justamente es lo que me piden calcular. ¿Cuál va a ser la distancia mínima que tienen que tener para que no colapsen? Entonces, si yo pongo el 0 en A, en B va a ser la distancia mínima. Entonces, en el vehículo A tenemos la posición inicial en A, que es 0, la velocidad inicial del vehículo A, que es 35 por el tiempo, más un medio de la aceleración de A, que es negativa, o sea que me va a quedar menos un medio por 1,5 por el tiempo al cuadrado. Entonces, en definitiva, la ecuación de posición del vehículo A les va a quedar 35 por T menos 1,5 por un medio por 1,5, que es menos 0,65, T al cuadrado. Esa es la ecuación de posición del cuerpo A. Del cuerpo B dijimos que es un MRU, por lo tanto la posición se calcula como la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición inicial de B va a ser la distancia mínima y la velocidad del cuerpo B es 10 por T. O sea, es 10 por el tiempo que es 10T. Entonces, para ver... Entonces, me van a pedir la distancia mínima y el tiempo de encuentro, ¿sí? Porque así es la ecuación. Después la parte teórica se los va... Porque la ecuación es así, es tiempo al cuadrado. Después de dónde salen las fórmulas la van a ver en el teórico, Emiliano. Pero siempre esa ecuación es con el tiempo al cuadrado, ¿sí? En el MRV. ¿vos me preguntás en la unidad? Acá, claro, es porque es de la aceleración y es metros sobre segundo al cuadrado. En la unidad de aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces, para calcular el tiempo, vamos a empezar por el punto B. ¿Por qué? Porque acá es más fácil calcular el tiempo de encuentro. Porque ¿cómo lo vamos a calcular? Sabiendo que el vehículo A tiene un MRV, donde la velocidad es la velocidad inicial más A por T, ¿sí? Yo puedo calcular el tiempo con esa forma. Entonces, si ustedes despejan el tiempo de ahí, les va a dar esta ecuación. Entonces tienen que la velocidad final va a ser 10,
que la velocidad inicial es 35 y que la aceleración es menos 1,5. Entonces ustedes ahí reemplazan por esos valores, le va a dar que el tiempo va a ser 16,67 segundos. Ese es el tiempo que demora en llegar justo atrás del vehículo, que el vehículo A llega atrás del vehículo B sin colapsar, ¿sí? Entonces no se termina de producir el encuentro porque justamente es antes del encuentro, ¿sí? Y ahora que tenemos el tiempo, lo que sí nos falta calcular es la distancia mínima. Y esta la vamos a calcular igualando estas dos ecuaciones, ¿sí? Si ustedes igualan esas dos ecuaciones, van a tener la ecuación del vehículo A es igual a la ecuación del vehículo B, es decir, 35t menos 0,75t al cuadrado es igual a la distancia mínima más 10 por t, recordando que el tiempo son los 16,67 segundos que recién calculan, entonces de ahí pueden calcular la distancia mínima, ¿sí? Si de ahí despejan la distancia mínima, les va a dar que es 208,33 metros, ¿sí? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Bien. Tienen varios ejercicios resueltos, véanlos a todos. Y cualquier duda que tienen, me consultan la próxima vez que nos veamos, ¿sí? Recuerden que queda una sola clase la semana que viene es cinemática en 2 dimensiones. Y después tenemos el parcial el día 29 de abril, que es presencial. Bien, después se les va a decir bien el horario exacto y el aula. Pero va a ser entre las 15 y 17 horas seguro, ¿sí? No hay que inscribirse previamente ni nada, ¿no? Cualquier cosa les voy a avisar. Puede ser que les pida una preinscripción para ver el tema de cuántos alumnos son los que realmente van a rendir. Gracias. Sí, Mauro, tiro vertical es como caída libre. Son las mismas reglas. Profe, Es escrito. El parcial es escrito porque no hay computadoras para tantos alumnos, ¿sí? disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre un ¿Sí? problema? ¿Sí? En el ejemplo 4, que usted dice que hay que la raíz cuadrada admite dos soluciones, Sí. que tomamos el valor negativo. Sí. En este Eso caso es porque negativo porque es nosotros, el que va hacia abajo. claro, o sea, eso depende de nuestro sistema de referencia, digamos. Sí, exactamente. Si el cuerpo va hacia arriba, vas a tomar la positiva y como va hacia abajo, consideras la negativa. Ah, listo. O sea, si lo pongo como posición, digamos, el de referencia pongo abajo 0 y arriba 45, tendría que tomar el No, eso no, positivo. no tiene que ver con el sistema. Ese sistema de referencia es de posición. Y esto es velocidad. Ojo, Sí. son Ah, diferentes. ok. O sea, ¿Bien? cuando es caída libre siempre es negativo. No, todo depende. Si el cuerpo está subiendo, va a ser positivo. Si el cuerpo está bajando, va a ser negativo. Claro, pero por eso, si yo dejo caer algo, cae, entonces lo tomo como negativo. Sí, la velocidad en las velocidades va a ser cero o siempre para abajo, negativas. Si vos considerás la Ah, gravedad negativa, sí. listo, listo, gracias. De nada. Si no tienen dudas o consultas, los libero. Nos vemos de acá un tiempito. Así que buena semana y estamos en contacto. Profe, ¿Sí? Chao. yo te quería hacer una pregunta, pero nada que ver con el tema. Era más que todo con el tema de que yo estaba realizando el cambio de cátedra y hoy me acerqué al set y me dijeron que tenía que preguntar a vos si me aceptás que yo curse, digamos, en esta cátedra. Yo mandé hasta el TP2 ahí todo. Y vengo viendo las clases y todo, pero como no me cambiaron de cátedra ni te había preguntado. A ver, ¿vos tenés los trabajos prácticos de laboratorio? Sí, o sea, el último hasta el TP2 lo mandó mi amiga en realidad, porque yo todavía no estoy cargando el V. Vos deberías preguntarle igual al profesor del teórico Torri, porque es él Ah, el ok, encargado de ver los inscriptos o no, perfecto. no yo. De 10, de Explicarle 10. bien tu situación. Creo que los chicos tienen clase mañana a las 4 de la tarde, o no sé Sí, bien sí, a qué sí, hora. mañana, sí, los martes. Háblalo con él. De 10, de 10. Sí, sí, porque él es el encargado de la cátedra, así que aceptar o no aceptar a alumnos depende de él. Listo. Muchas gracias.
No, de nada. Profe, yo tengo ¿Sí? otra consulta. Es Sí. para no mandarte un mensaje. Yo me iba de viaje y no iba a poder estar en el primer parcial. Sí. Y quería saber a las notas de los trabajos prácticos del año pasado si te los paso por privado o Podés bueno, o te lo acercarte muestran. al segundo parcial vas a Ah, estar. bueno, Sí, 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 porque en sí, realidad no van a poder, si son muchos los que me tienen que mostrar, no voy a llegar a hacer el primer parcial, así que claro. no hay apuro. Tenemos el primer parcial, el segundo, el primer recuperatorio o el segundo recuperatorio, así que tenemos todas Bueno, esas fechas. genial. Sí, bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Sí, de ahí tienen la guía cargada y fíjense más o menos los ejercicios del tipo parecidos. Pero sí, están en condiciones de hacer todos, seguramente. Confío en que sí, Mauro. Nos vemos. Buena semana. Que anden muy Chao, bien. chao Chao, chicos, Chao. chao profe, nos vemos. Vivian, que andes Chao, bien. Santiago. Que andes bien. Chao, profe.